sectores. Llevamos muy buena coordinación de los trabajos y entonces dejamos estas válvulas con las consignas. Nosotros hablamos, Claro. traemos un tema, o si necesitamos ayudar. Que se ve el agua en una zona y es que alguien... Ahorita vemos la válvula físicamente acá. Entonces aquí estas válvulas nos permiten tener dos consignas para poder tener presiones distintas durante el día y durante la noche. El carrete blanco es el medidor. Es un medidor electromagnético. No tiene piezas mecánicas. Es el dispositivo de mayor precisión que tenemos disponible para este tipo de instalaciones. Muy bien, entonces el agua la tomamos de una tubería. ¿Cómo estamos? ¿Qué ande? Pero es que ese tenemos allí que hacerlo con CFE. El agua la tomamos de una línea de 20 pulgadas. Y es que aparte CFE tenía un programa en donde las cajas, es todo el tema de alta tensión, porque con fibra óptica los usuarios del subsuelo nos podemos coordinar. Exacto. Lo intentamos con el tema ahora que le pusimos con fibra óptico, o sea, aquí en esta, pero no en o sea, si CFE no tiene lana, no hay manera de... Y esta otra, esto de Carolina, El agua para estos sectores la tomamos de la línea de 20 pulgadas que baja del tanque Santa Lucía 1. Esa es otra parte que sobre la que estamos trabajando también, el control de la red primaria para poder tener las presiones suficientes que nos permitan manejar adecuadamente los gastos, los volúmenes y las presiones dentro de los sectores. Lo primero que vemos aquí a la derecha es la caja de control, el gabinete de control que nos permite tener la información de las piezas que tenemos colocadas en las cajas subterráneas para poder conocer en el display que tenemos ahí arriba cuánta agua estamos entregando, cuál es el volumen que ha pasado. El cero de ese medidor de volumen estuvo el día en el que empezó a funcionar. En el medidor que sigue tenemos la presión. Esto en el gabinete, pero toda esta información se transmite a los tableros, a los centros de control. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo íbamos en ciertos sectores, sobre todo el poniente, que es el que está sectorizado? ¿Cómo íbamos con las presiones? Exacto. Sí. Menos problema de abasto. Por ejemplo, lo dio tal cual. A veces nada más es porque hay algún problema en los pozos, como la semana pasada. Pero lo hemos atendido rápido y salimos. O sea, nos ha permitido, o sea, voy a hacer un concentrado, de hecho quedé con el doctor de enseñarle un concentrado. 2017, 2018 contra 2019, 2020 de solicitudes de pipas. Porque eso lo que claro, nos puede, ese es el mejor parámetro, la solicitud de pipas y las que nosotros nos llegan, porque pues es al primero al que le echan ahí. Pero la sectorización ha ayudado mucho, sobre todo porque ya se vuelve mucho más puntual el problema. Claro. ¿Dónde está? Aquí, y ya no tenemos que hacer tanto localizar. Exactamente. Muy bien. Para este gabinete de control tenemos aquí en este poste verde, en la parte alta, paneles paneles solares para la alimentación eléctrica, y también está la antena que nos permite mandar las señales hacia los puestos de control. Tenemos dos formas de manejo de señales, una por celular y la otra por radio. El celular se llama GPRS, el protocolo de comunicación, y el otro es simplemente de radio. También tenemos aquí un sistema de alimentación de energía con capacidad para 3 días en caso de que
tengamos días muy nublados. ¿Dónde es el evento? Aquí adelante. Sí. A ver, ¿dónde está Iván? Iván. O bueno, vamos a filmar un videito. Es que eso está bien padre. Sí, es que ahí es donde A vale ver. la pena la... Sí. Te dejamos aquí Sí. junto al... ¿Desde acá, Iván, o contigo? Que se vea el gabinete. ¿Se ve ahí? ¿Acá? Esta relación que hemos tenido con el sistema de aguas ha sido en beneficio de los vecinos de Benito Juárez. Hemos tenido una absoluta coordinación, hemos evitado el vandalismo en muchos de los sectores como anteriormente se daba, hemos evitado también el poder, con tu equipo, doctor, hacer precisamente esta coordinación para que los sectores hoy en la zona poniente de la alcaldía sean una realidad. Hemos podido atender de manera pronta, oportuna, estas fugas, estas pérdidas de agua que muchas veces se dan en ciertas colonias, a veces por la presión. Una de las ventajas que tenemos con este proceso es que precisamente lo que también mide es la presión, la cantidad de agua que está corriendo, y muchas veces es la presión la que lleva una fuga y que lamentablemente se pierden litros y litros por segundo. Y esto sin duda es una inversión en tecnología y una inversión en beneficio de los vecinos de Benito Juárez, porque hay que decirlo, el sistema de aguas tenía un retraso importante en sus inversiones, un retraso importante en su tecnología, y hoy hay que reconocerle, doctora, el que se haya apostado, el que se le haya dado un incremento presupuestal importante al sistema de aguas en beneficio de todas y de todos. Y decirle, doctora, una vez más, que con Benito Juárez su gobierno tiene una absoluta coordinación, no solamente en los temas de agua, sino en los temas de seguridad. Hemos podido trabajar de la mano, como lo hemos dicho en público y en privado, más allá de las diferencias partidistas, nos hemos puesto a trabajar porque aquí lo más importante son los vecinos de Benito Juárez y seguirán contando conmigo y por supuesto, doctora, su gobierno seguirá contando con una coordinación por parte de su alcalde. Yo le agradezco mucho lo que hemos podido avanzar en los diferentes puntos de infraestructura, de aguas, porque ha sido una inversión, hay que decir, de recursos del gobierno de la ciudad. Este año están prácticamente iniciando la parte oriente para que concluyamos el próximo año con toda la alcaldía sectorizada. Se dice fácil, pero es un gran paso precisamente para ir mejorando la distribución de agua, no solamente en Benito Juárez, sino en toda la Ciudad de México. Benito Juárez es un punto céntrico de la ciudad que le permite también a otras alcaldías salir beneficiados de estos programas y de esta inversión en la red hidráulica. Y agradecerle mucho, doctora, su acompañamiento, agradecerle también a su equipo y al doctor, como siempre, su coordinación y su ayuda. Muchas gracias. Las palabras de bienvenida del maestro Santiago, del doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas, quien complementará la información del presente proyecto. Muchísimas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, doctora Claudia Sheinbaum. Alcalde, muchísimas gracias. Lo primero que debo mencionar es que este trabajo no hubiera podido ser posible sin la coordinación que ha manifestado ya el alcalde Santiago Taboada. Abrir cajas con dimensiones de varios metros de longitud por otros tantos de ancho en las principales avenidas de una alcaldía que tiene una densidad de población como la de Benito Juárez no es cualquier cosa. La coordinación se refiere también a poder manejar el tráfico vehicular, a poder informar a los vecinos de los trabajos que se están haciendo, de por qué se están haciendo esos trabajos, y esa es los beneficios principales que se tienen con una muy buena coordinación con la alcaldía de Benito Juárez. Muchísimas gracias por el apoyo para poder realizar estos trabajos. Bueno, como se ha dicho ya, tenemos 27 sectores formados en la parte poniente de la Benito Juárez. La parte poniente es la que queda limitada entre el periférico y División del Norte.
Estamos trabajando ya en otros 20 sectores para tener un total de 47. Los otros 20 sectores están de División del Norte hacia el oriente hasta la colindancia con las alcaldías de Iztapalapa e Iztacalco. Además de los trabajos de sectorización, el SACMEX ha invertido también en la sustitución de líneas de agua potable, en la reposición de pozos, en la rehabilitación de otros pozos, en la reparación de cajas de válvulas. Todo esto con una inversión acumulada entre 2019 y 2020 de 180 millones de pesos. Para los 47 sectores, la inversión es de 120. Bien, entonces, estos son los trabajos. En la lámina que tenemos en la pantalla en este momento, se indican las dos zonas principales en las que dividimos nuestro trabajo de sectorización. La lámina que sigue es simplemente la muestra de cómo estaremos sectorizando toda la red de nuestra ciudad, hasta llegar a los 830 sectores que nos permitirán tener mejor control para lograr la distribución equitativa del agua disponible que tenemos en nuestra ciudad. Este es el plan, el programa que tenemos para la administración que muy atinadamente dirige la doctora Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del coordinador general de SACMEX, doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes. A continuación, señoras y señores, escuchemos con atención el mensaje que nos dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muy buenas tardes o días todavía, ¿qué son? Días todavía. Buenos días. Muchas gracias a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, a los vecinos y vecinas que nos acompañan el día de hoy. Primero, afirmar y decir que tenemos una excelente coordinación con el alcalde Santiago Taboada. Desde que llegamos al gobierno dejamos a un lado las diferencias políticas y nos pusimos a trabajar, y esa es la manera en que estamos convencidos que se debe gobernar. Me tocó, siendo jefa delegacional de Tlalpan, que por ser de un partido distinto al del jefe de gobierno nos castigaban en presupuesto, nos castigaban en la manera en que se distribuían los recursos, en el tiempo que tardaban en dar los recursos por parte de Secretaría de Finanzas, en fin. Y siempre pensamos que eso estaba mal, porque finalmente quien sale afectado es la población, la ciudadanía. Finalmente las elecciones quedan a un lado, la gente decide algo y a partir de ahí hay que trabajar conjuntamente para beneficio de todos y todas. Y esta es realmente una excelente coordinación que hemos tenido con Santiago. Y así que le quiero agradecer porque de parte de Santiago también siempre ha habido esta disposición y hemos trabajado muy bien en temas de seguridad, en temas de agua, en temas de reconstrucción, en general en todos los temas de la ciudad. Así que muchísimas gracias, Santiago, y así vamos a seguir trabajando y que sepan los vecinos que pensamos siempre en la población. Ya los tiempos de las campañas son los tiempos de las campañas, pero cuando uno llega al gobierno tiene que ser otra cosa. Eso es lo primero y agradecerle a Santiago. Lo segundo, decirles que este es un sueño, la verdad. Desde hace mucho tiempo se trabaja en la sectorización del sistema de agua potable y en realidad nunca se había podido realizar. Y aquí se conjugan, pues yo creo que dos temas fundamentales. Uno, es un muy buen director del sistema de aguas de la Ciudad de México, con conocimiento, con compromiso, y su equipo también. Y lo segundo es la coordinación con la operación, porque no solamente es la construcción, el poner los equipos, sino que a la hora de operar los equipos y de operar el sistema de red de distribución de agua potable, realmente se opere de una manera distinta para que tenga la mayor eficiencia esta inversión que se está haciendo. Y aquí se han conjuntado estas dos cosas y ha sido muy, muy importante. Y la tercera, pues es que nuestro compromiso es sectorizar toda la red de agua potable de la ciudad. Ya visitamos Álvaro Obregón, en donde hay una parte muy importante de sectorización que va acompañada de la medición de control de presiones
en este caso inclusive de control de la calidad del agua, la automatización y la vigilancia. Es decir, no es lo mismo como se operaba o como todavía se opera en algunos lugares de la ciudad, que es a ojo, con los operadores del sistema de agua, que realmente son pues héroes de la ciudad porque mantienen la distribución de agua potable, pero no es lo mismo abrir y cerrar una válvula a mano, a ojo o con lo que históricamente se ha hecho, que medir, saber dónde, cómo y estar coordinados con las alcaldías. Ese es un cambio completamente distinto. Entonces ya fuimos a Álvaro Obregón, cómo se está avanzando de manera muy importante. Benito Juárez es una alcaldía fundamental porque está en el centro de la ciudad y distribuye agua hacia otras zonas de la ciudad. Viene agua del Cutzamala, y si sectorizamos adecuadamente Benito Juárez, no solamente mejoramos el servicio de agua potable en Benito Juárez, sino que permitimos que Iztapalapa y Iztacalco también tengan mejor distribución de agua potable. Así que pues realmente es buenísimo, y al finalizar en el 2024 quedarán los 830, son 830 sectores. Y además la medición a distancia, de tal manera que se pueda controlar fugas, presiones, y realmente podamos disminuir fugas y utilizar esas fugas como parte del abastecimiento de agua potable que falta en otros lugares de la ciudad. Entonces aquí pues pueden ver los equipos de última generación que se están utilizando y cómo pues vamos avanzando de manera muy importante, y esto se refleja necesariamente en el derecho al agua. Por eso, como lo dije en Álvaro Obregón, aquí podemos ver la esencia de lo que nosotros queremos como proyecto de ciudad: innovación y derechos. La utilización de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento para tener más derechos, en este caso el derecho al agua. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todos. Primero, si nos pudieran detallar un poco qué hacen estos equipos para medir el tema de la calidad del agua, cómo se hacía antes y ahora cómo se hará, qué tiene de distinto. Mira, antes el personal de laboratorio tenía que hacer recorridos programados a lo largo del año a distintos puntos de la ciudad para tomar una muestra, y entonces unos 8 días después saber cuáles eran las características del agua que estaba pasando por el punto en donde tomaron la muestra. ¿Cuál es la diferencia hoy? Que con estos sensores podemos tener información de los principales parámetros de calidad del agua que deben cumplir con la norma correspondiente para consumo humano, y conocerlo en forma continua. Es decir, no es una acción programada pocas veces al año la que nos dará información de la calidad del agua. Podremos tenerlo prácticamente en forma continua. Déjame decirlo así, todos los días tendremos información de la calidad del agua en tiempo real, de la calidad del agua que está entrando a cada uno de los... ¿Por qué digo entrando? Porque son válvulas que se colocan en la entrada de cada sector, de la calidad del agua que está entrando a cada sector de la red de nuestra ciudad. ¿Cuántas horas, hombre, calculan que se podrían estar ahorrando con esta tecnología? Mira, si tuviéramos que aumentar el número de técnicos en el laboratorio para lograr algo de esta manera, sería un cuerpo de operadores exageradamente grande. No hay una comparación directa en el sentido de decir a cuántos operadores vas a sustituir. No los tenemos. Lo que estamos buscando es la tecnología que nos permita recabar la información que necesitamos, y que con un laboratorio de tamaño convencional como el que tenemos en SACMEX no se puede hacer. Ok, y previo a la sectorización, ¿cuál era el porcentaje de agua que se perdía en fugas? Y ya cuando estén los 47 sectores en la Benito Juárez, ¿cuál va a ser, estiman ese porcentaje? Previo a la sectorización teníamos estimaciones de la cantidad del agua que se pierde, no mediciones. Y una estimación global, es decir, de toda la ciudad, era un 40%.
¿Qué hemos encontrado ahora? Hemos encontrado sectores que tienen un porcentaje mayor de fugas, sectores que tienen un porcentaje menor de fugas que ese 40%, pero están medidas. En especial hemos estimado ya que de Álvaro Obregón podemos recuperar 150 litros por segundo y que de la Benito Juárez en la parte sectorizada podremos recuperar 250 litros por segundo. Agua que podrá continuar su camino hacia el oriente para llegar a otras colonias y otras alcaldías de nuestra ciudad. Gracias. Doctora, me gustaría preguntarle, ayer hallaron alrededor de 8,000 cajas de los medicamentos oncológicos que fueron robados el 4 de octubre. Preguntarle si le comentaron cuál era el estado de estos medicamentos y si no le resulta raro que a 12 días de la nada aparezcan estos medicamentos que fueron robados. Justamente acaba de llamarme antes de llegar el secretario de Seguridad Ciudadana. Tienen localizadas a personas que dejaron los medicamentos y ya en un momento se va a emitir un boletín de prensa. Y a partir de la información que se pueda recabar, pues ya se puede, más que especular, dar la información de estas personas, por qué tenían los medicamentos y cómo fue que lo dejaron ahí. ¿Localizadas o detenidas? Detenidas. Ok, Sí. gracias. Y también me gustaría preguntarle, hace 2 días se detuvo al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y se confirma que la administración pasada pues era un narcoestado. Preguntarle su opinión al respecto. Bueno, yo creo que se tienen que hacer las investigaciones, es una detención de la DEA, entiendo, tiene que seguir pues su proceso y tiene que aclararse y informarse realmente pues por qué es la detención, su involucramiento y a partir de esta información pues poder vertir mayor número de opiniones. ¿En la Ciudad de México no encontraron algo similar así, doctora? Relacionado con la Sedena no nos corresponde esa investigación. Lo que sí hay, pues hace poco, hay 2 cosas. Una, el compromiso de nuestro gobierno de que aquí no se hace pacto con ningún criminal. Y segundo, que no importa el nivel que tenga un servidor público, si tiene pactos criminales, se está siendo investigado y se tiene que sancionar por parte de la Fiscalía. Gracias. Continuamos con Wendy Roa de Grupo Imagen. Hola, buenas tardes. La primera pregunta sería para el alcalde. Ahora con lo que se está realizando, con esta sectorización y el trabajo que se está haciendo en materia de agua potable, con esto quedaría saldado el problema que por años se ha dado aquí en la alcaldía debido al boom que se dio en materia inmobiliaria y del cual se quejaban muchos vecinos porque señalaban que esto les quitaba agua. Precisamente esta inversión tecnológica, como lo comentaba el doctor, va a permitir que menos agua se pierda, es decir, que se controle más la presión del agua. Y por otro lado hay otro tema con el que estamos trabajando muy de la mano con el sistema de aguas, que es la renovación de la infraestructura hidráulica, es decir, muchas veces donde había una casa, había un diámetro mucho menor, en donde hoy viven 15 o 16 familias. También esa parte la hemos coordinado muy bien con el sistema de aguas para ir haciendo esta inversión, esta sustitución, con muchas de las mitigaciones que se quedaron pendientes o que están en curso en zonas de la ciudad donde no se había sustituido la red hidráulica, toda esta infraestructura. Y yo lo que platicaba con la doctora hace un momento, en el comparativo 2.17, 2.18 contra 2.19, 2.20, en términos de solicitudes de pipas de agua a la alcaldía, ha disminuido precisamente por esta coordinación, por este control y por esta inversión que se ha hecho. Entonces, no es de que no había agua en la alcaldía, sino que se perdía por fugas o, en su defecto, la red no era la adecuada para surtir a toda la alcaldía. Es correcto, y ahí me podrá corregir el doctor. La Benito Juárez es una alcaldía donde corre prácticamente el agua porque es el centro de la ciudad. De aquí se distribuye al oriente principalmente porque nosotros tenemos o recibimos agua prácticamente del poniente. Nosotros, el problema que se ha tenido es que mucha de esta agua se perdía. Te pongo un ejemplo, cuando llegamos hubo la oportunidad de platicarlo con la doctora y hizo un bypass
prácticamente de División del Norte para que pudiera continuar el agua a su cauce y no se perdieran muchos de estos litros que, como decía el doctor Carmona, se calcula, se estima en un 40% de pérdida de líquido, y por eso no llegaba ni con la presión suficiente ni con el tiempo necesario a muchas de estas colonias, que por supuesto con la parte oriente, donde tenemos una problemática también parecida, precisamente por esa dinámica de la pérdida de agua, es donde se está evitando y obviamente lo estamos logrando controlar de mejor manera. Entonces, ya con estas obras, alcalde, usted podría decirle a sus gobernados que ya no va a haber falta de agua aquí en la alcaldía. A ver, nosotros dependemos también de lo que pase a veces en Lerma, de lo que pase en Tanque de Dolores, o sea, también no somos autosuficientes en ese sentido. Nosotros dependemos mucho de lo que pase en el poniente de la ciudad, pero esto lo que nos va a permitir es saber en dónde estamos teniendo un problema de presión de agua. Y la presión tiene que ver precisamente con la llegada de agua a muchas casas, a muchos edificios, y es como hemos podido, porque esta parte poniente ya había iniciado trabajos el año pasado, hemos podido determinar con el equipo del sistema de aguas en dónde estamos teniendo mayor presión que puede provocar que se reviente la tubería y haya una fuga, o inclusive menor presión que impide que llegue, en este caso, a los edificios, a las casas principalmente. Gracias, alcalde. Y doctora, si me lo permite también, con más en este tema del agua. La administración pasada se hablaba que al llegar 2030 corríamos el riesgo de ya no tener agua aquí en la capital. Con estos trabajos que están haciendo, ¿ya esta teoría podría quedar descartada o aún estamos en esta situación de que si no se cuida el agua, no se trabaja, en el 2030 vamos a enfrentar una escasez? Bueno, la ciudad tiene 3 fuentes de abastecimiento de agua. Una son los propios pozos, que es la más importante, de agua potable. 2 es el sistema Lerma-Cutzamala, que son alrededor de entre 9 y 10 metros cúbicos por segundo. Y la otra son pequeños manantiales que hay en el sur, y algo que viene del Estado de México también, o pozos que no están en la ciudad, pero que están en otros, particularmente en el Estado de México, y suministran. Entonces, la cantidad de agua que viene del Cutzamala, pues es agua superficial principalmente, a través de distintas presas, que es bombeada a la ciudad, y pues depende obviamente de las lluvias que hay en esta zona, particularmente en Michoacán, en el Estado de México, y obviamente el cambio climático pues pueda representar cambios en el sistema de lluvias que haya en el país. El problema de los pozos tiene que ver más que con que no vaya a haber agua en el acuífero, con el hundimiento de la ciudad que provoca la sobreexplotación. Entonces, ¿puede tener la ciudad viabilidad a futuro y tener suficiente agua? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, que es lo que estamos haciendo, mejorar el sistema de distribución. Porque la primera fuente y la más barata son las fugas. Si evitamos que se pierda agua en el sistema de distribución, pues vamos a tener más agua. Y la segunda es lo que estamos haciendo ahora, que es buscar otras fuentes de abastecimiento que obviamente no tienen el tamaño del Cutzamala o de los propios pozos, que nos permitan mejorar sobre todo el abastecimiento de agua en el oriente de la ciudad, la calidad y disminuir la sobreexplotación al acuífero. Entonces sí tiene viabilidad a largo plazo la ciudad, en agua y en muchas otras cosas, pero tenemos que hacerlo de manera sustentable, que es justamente el trabajo que estamos desarrollando ahora. Y doctora, por último, en otro tema, ayer en su mensaje usted era muy enfática en decir que no se quiere regresar al rojo, sin embargo, pues las circunstancias podrían llevar a esta situación. Esto que está pasando con este ligero incremento, como ustedes lo mencionan, en hospitalizaciones que se ha tenido en los últimos días, ¿tiene alguna relación con la apertura que se diera en gimnasios, que se diera en ferias, en este tipo de actividades económicas? Y de ser así, ¿serían las primeras contempladas en bajarlas o cerrarlas nuevamente para que esto vuelva a regularse? Sí, tenemos que esperar todavía la próxima semana para ver si es tendencia o logramos controlar con las medidas que hemos venido haciendo de trabajo territorial para evitar contagios. Antes de
pasar a un esquema de cierre de algunas actividades económicas o tiempos o horarios, ¿no? Entonces, nuestra primera acción es fortalecer el trabajo territorial, el número de pruebas y el aislamiento de casos positivos y seguir insistiendo en las medidas preventivas. Si tenemos tiempo, digamos, en el sentido de no tomar una decisión en este momento, porque todavía pues estamos al 35, 40% de la capacidad hospitalaria, es decir, todavía hay suficientes camas. Entonces vamos a esperar a la próxima semana y todavía tendríamos quizá una semana más, dependiendo de la velocidad o la tasa de incremento o los decrementos, para poder avanzar. Ahora, sí es muy importante y por eso somos tan enfáticos, porque llevamos 7 meses de pandemia, hay un hartazgo evidente de la población, la gente quiere pues reunirse con sus familias, hacer actividades sociales, poder acudir a un restaurante en la noche, en fin, todas estas actividades, particularmente los jóvenes, las y los jóvenes, y se entiende esta necesidad, este hartazgo que existe de la situación. Pero nos corresponde como autoridad seguir insistiendo en las medidas preventivas, que no es tiempo de hacer las grandes bodas, los grandes bautizos, las grandes fiestas, que hay que hacerlos pequeños, porque en estos lugares particularmente es donde hay contagios muy importantes. Entonces, yo estoy convencida que si seguimos toda la población con las medidas preventivas, nos cuidamos entre todos, tenemos las actividades económicas como las tenemos hasta ahora y aumentamos nuestro trabajo territorial y la capacidad de hacer pruebas, tenemos la posibilidad de seguirla conteniendo. Pero sí depende de todos y de todas y por eso nuestra insistencia. ¿Y a quién ha fallado en este momento? ¿Gobierno con las acciones o la ciudadanía que no las ha acatado para poder...? Yo creo que no hemos fallado, yo creo que más bien hay que seguir insistiendo. Creo que se ha hecho un trabajo muy importante de las alcaldías, porque las alcaldías, cada una también hace un trabajo muy importante en sus demarcaciones, el gobierno de la ciudad, el trabajo coordinado también con el gobierno de México, la ciudadanía. Pero nos corresponde a todos seguir insistiendo y insistiendo en el uso del cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, el que no tengamos actividades muy masivas. Todo eso ayuda a que nos sigamos conteniendo y en caso de tener síntomas, de inmediato acudir a hacerse una prueba, aislarse y tener la atención temprana médica para que no se agrave la enfermedad. Gracias, buen día. Siguiente pregunta, Iván Sosa, de Reforma. Ayer hubo un plantón en el Zócalo de 10,000 trabajadores que recibieron su basificación unos días antes, unas semanas antes de las elecciones, y ahora están reclamando que sean bases completas. ¿Se les pueden pagar prestaciones? Bueno, no fueron 10,000, fueron bastantes menos. Te digo porque los veía yo desde mi oficina, no fueron ni 1,000 trabajadores. Y pues fueron plazas irregulares, de hecho cancelamos muchísimas plazas, si ustedes se acuerdan, en cuanto entramos al gobierno, porque fueron plazas que ni siquiera cumplieron con todos los requerimientos que tienen que hacerse ante el ISSSTE, por ejemplo, en aquel momento. Entonces, estamos revisando, como siempre se revisa, pero la mayoría de estas plazas fueron abiertas de manera irregular. El gobierno de la ciudad tiene interlocución con un sindicato porque no ha habido las elecciones legales. ¿Qué está ocurriendo con el liderazgo sindical? Ahí lo que hubo es que hubo una intervención de la Junta, más bien del Tribunal Laboral, que tiene que ver con los trabajadores del Estado, y dado que no se cumplió legalmente con las nuevas especificaciones que establece la Constitución para la elección de una nueva mesa directiva del sindicato, se hizo un directorio en donde la FETSE es quien coordina, y es particularmente Joel Ayala, el presidente de la FETSE, quien está hoy fungiendo como el presidente del Sindicato Único de Trabajadores, con un directorio de trabajadores del gobierno de la ciudad. Precisamente por
como se ha alargado tanto la pandemia, pues no se han podido realizar elecciones, ni todo lo que tiene que realizarse para que realmente pues se cumpla con las nuevas disposiciones constitucionales de una elección mucho más democrática de los líderes sindicales. Entonces, pues habría que esperar al momento preciso para que puedan realizarse las elecciones. Y debería haber democracia sindical. Sí, totalmente. Nosotros pues estamos de acuerdo con el cambio constitucional que hubo, que sea una elección individual, pero tienen sus procedimientos, tiene que haber la realización de una asamblea, de un consejo, etcétera, y a partir de ahí determinar inclusive los cambios en el estatuto, varias cosas que tienen que ocurrir de acuerdo con la ley, y pues desafortunadamente no estamos todavía en condiciones por el tema de la pandemia. Hay muchísimos trabajadores que siguen estando en su casa, particularmente trabajadores administrativos. Entonces, pues no hay las condiciones para desarrollarlo, y en el momento que haya las condiciones, pues por supuesto tiene que realizarse esta elección. Mencionó hace un momento campañas electorales y ahora se permite la reelección de alcaldes o de diputados. ¿Tienen que renunciar para ir a campaña o podrían, en el caso de, por ejemplo, el alcalde Taboada, competir en la campaña sin renunciar al cargo? Hay tiempos electorales que están fijados por el Instituto Nacional Electoral, no es ni siquiera una decisión personal. Son tiempos que se fijan en donde para ser candidato a algún otro puesto o al mismo puesto tienen que retirarse del cargo. En este momento no me acuerdo con la nueva ley electoral, pero por ejemplo en mi caso, cuando fui jefa delegacional en Tlalpan y quise competir para la jefatura de gobierno, tenía que ser 6 meses donde uno se separara previamente del cargo para poder competir. Entonces hay que revisar exactamente cuáles son las condiciones que se establecen en la ley y cumplirlas si es que quiere haber la reelección. La reelección está definida por la Constitución. Sí hay pues que renunciar para reelegirse. Sí, se tiene que pedir licencia en determinado momento para poder competir, pero son tiempos de ley, no es una decisión personal. Ya. Doctor Carmona, por favor, con los 830 sectores que habría para 2024, si ahora en los 27 de Benito Juárez se ha recuperado 250 litros, ¿cuál sería la meta de los 830? ¿Cuánta agua se recuperará de toda la sectorización? No es la misma proporción en los sectores de las distintas alcaldías o colonias de nuestra ciudad. El agua que pasa por los sectores y por la alcaldía de Benito Juárez es abundante porque proviene de lo que aporta el sistema Lerma, de lo que aporta el sistema Cutzamala, y es una zona de paso hacia el oriente. En Iztapalapa lo que necesitamos es aportarle más agua, no recuperar agua para llevarla a otras alcaldías. Es necesario que la red de todas las alcaldías, Iztapalapa, Iztacalco, Tlalpan, tenga una condición mucho mejor que la que tenemos actualmente, que sea operada bajo nuevos conceptos de control de presiones, de aportación conocida de la cantidad de agua que le entregamos cada día, pero no te puedo decir que voy a multiplicar el número de sectores total por el porcentaje de agua que estamos recuperando aquí para obtener un total. Nuestra meta es poder cerrar 50 pozos de la zona en donde el agua tiene la menor calidad, la zona oriente, bajar unos 2,000 litros por segundo, agua que tendrá que suministrarse de este flujo que baja de las montañas por donde entran los sistemas Lerma y Cutzamala hacia la zona oriente. Muchas gracias. Última pregunta, Rocío González, de La Jornada. Hola, buenas tardes. También preguntarle, de estos 850 sectores, ¿cuántos ya se han realizado? ¿En qué alcaldías? ¿Y cuál sería la inversión al 2024 para este proyecto? A ver, mira, tenemos trabajos de sectorización en Álvaro Obregón y Benito Juárez, que es lo que hemos comentado más en este momento, también en Iztapalapa, en la zona baja, en la zona cercana a Cerro de la Estrella, en el lado sur y oriente del Cerro de la Estrella, ya también está sectorizado con trabajos del 2019.
En la parte del Ajusco Medio en Tlalpan también ya tenemos avanzado. Hicimos algunos sectores en la Gustavo Amadero, en la parte alta de la Sierra de Guadalupe. Tenemos a ver, ayúdame, Carlos, por favor, para otras alcaldías en donde hemos trabajado, pero creo que ya son pocas. Así es, podemos hablar también de algunos sectores en Miguel Hidalgo y en Azcapotzalco. Sí. Y esos serían 100 sectores del año pasado. Y en este año la meta son 175 sectores, también incluyendo Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa, estamos incluyendo ya Iztacalco, también parte alta de Tlalpan y Gustavo Amadero. Entonces, al principios de 2021 deberíamos de tener ya 275 sectores de los 830. ¿La inversión de cuánto sería a 2024? Sí. A 2024 el proyecto de sectorización es alrededor de 1.500 millones, aunque se requieren otros trabajos de manera paralela para, como ha comentado el doctor, en red primaria, pozos, y eso eleva todavía más el porcentaje. Estamos hablando prácticamente de 7.500 millones todo el proyecto. Esos otros trabajos están relacionados con la mejora de la red primaria. De la red primaria salen las derivaciones de entrada a cada uno de los sectores. La red primaria está conformada principalmente por tuberías de 20 pulgadas y 48 pulgadas, son las tuberías más grandes que nos permiten tener los caudales principales para su distribución a los distintos sectores. El acondicionamiento de la red es necesario para que cada sector reciba el agua que debe distribuirse a través de la red secundaria en el interior. Entonces, como lo menciona el maestro Carlos Franco, además de subdividir la red, tenemos que asegurar que el agua llegue a cada sector proveniente de las distintas fuentes, Cutzamala, Lerma y los pozos que tenemos repartidos a lo largo y ancho de la ciudad. Gracias. Doctora, por otro lado, preguntarle, en este compromiso que dice, su gobierno no pacta con criminales, ¿se está haciendo alguna investigación de funcionarios locales por alguna presunta relación con el narcotráfico? No es directamente que se haga una investigación de funcionarios, sino en la inteligencia y investigación que se hace de grupos criminales, de delincuencia, etcétera, ahí puede surgir, como fue el caso reciente de Coajimalpa, que estaba involucrado algún servidor público. Entonces es ahí donde sale y se hacen las detenciones correspondientes. Pero no es que estemos investigando a los servidores públicos para ver si tienen vínculo, sino más bien es la investigación general de disminución. Como ustedes saben, hemos fortalecido y seguimos fortaleciendo a la policía. Acuérdense, es atención a las causas, más y mejor policía. Y el tercer punto fundamental es inteligencia y investigación, que estamos fortaleciendo mucho esas capacidades y también en coordinación con el Gobierno de México. Si en esas investigaciones surge algún vínculo con algún servidor público, se procede. ¿No hay sospechas de que altos mandos aquí en la ciudad estén involucrados, tengan nexos con el narcotráfico? Si sale en la investigación, se procede. Ha habido, ahí si nos ayudas Iván a que los compañeros de los medios puedan tener la información de policías de investigación, policías de la preventiva, que presuntamente estaban involucrados y que hay, inclusive se han ejecutado órdenes de aprehensión. En la ciudad, quienes están al frente de las instituciones, tanto de seguridad y procuración de justicia, ¿pasaron los exámenes de confianza para ocupar los cargos que tienen? Sí, pasaron sus exámenes de confianza, tenemos la información, pero más allá de eso es su trabajo cotidiano el que habla por ellos. Porque hay personas como García Luna que también pasaron su examen de confianza. Entonces no solo es un asunto del examen per se, sino del trabajo cotidiano y la evaluación cotidiana que hacemos de los servidores públicos y de los resultados que tenemos en la seguridad, porque no podemos depender solamente de un examen, sino del trabajo cotidiano que se está haciendo y cómo, por ejemplo, en la ciudad, que está demostradísimo, se actúa contra todos los grupos delictivos.
y todos los delitos. No hay algo que se quede fuera o algún grupo delictivo que sea protegido, ni mucho menos. Se actúa contra todos los generadores de violencia en la ciudad. Entonces, eso es lo que se está evaluando todos los días, permanentemente, y por eso en la ciudad tenemos gabinete de seguridad de lunes a domingo. Y en el caso de las alcaldías también tienen su propio gabinete de seguridad. Nos reunimos, por ejemplo, en este caso, si el alcalde tiene alguna queja, alguna denuncia, o sencillamente hay algo que no le está gustando de algún jefe de la policía o de un fiscal, etcétera, se trata, ya sea de manera privada o directa en el gabinete, se hace la investigación y se toman las decisiones que se tienen que tomar. A partir de esta evaluación que se hace, entonces, ¿hay confianza tanto en García Harfuch como en la fiscal? Sí. Gracias, doctora. Muchas gracias a todas y todos, y así finalizamos la presentación de sectores hidrométricos en la Alcaldía Benito Juárez. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que tengan todas y todos una excelente tarde. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.